Muy buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta noche. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí, trabajando en pro de la divulgación de la doctrina espírita. En esta noche, mis hermanos, tengo a bien poder presentar a nuestro hermano, doctor Edwin Genaro Brown, quien el día de hoy, a través de su ardua labor con la codificación de la esparcir el conocimiento como tal, tenemos a bien tener el tema Evangelio de la gratitud. Cabe mencionar, mis hermanos, que en pantalla nosotros vemos reflejado una fecha del 5 de mayo, pero resulta que este trabajo del Evangelio en el hogar que han ido trabajando diferentes instituciones a nivel internacional, en esta oportunidad el doctor Edwin Bravo nos la dará completamente en español. Cabe mencionar, mis hermanos, que recordémonos que para tener esta divulgación está en diferentes idiomas, en diferentes traducciones. Sin embargo, la esencia que nos va a hacer identificar que esto es bien es a través de la esencia del amor como tal. Y en esta noche, esa esencia del amor se convierte en esa gratitud que en esta oportunidad vamos a tener a bien poder trabajar en esta noche. Así es que, doctor, bienvenido a esta transmisión. El tiempo es todo suyo. Muy amable, buenas noches a todos. En realidad tenemos mucho público de habla portuguesa y en aras de poder compartir a nivel mundial estos conocimientos, pues los slides, la presentación están en portugués y toda la plática será en español. Hablar del Evangelio en el espiritismo es sumamente fundamental. No puede haber un espiritismo sin el contexto moral, sin el contexto que da el Evangelio dentro de nuestra forma de ver. Así que el Evangelio lo podemos ver de diferentes maneras. El Evangelio lastimosamente ha llegado a nuestros países por la vía dogmática de las religiones y se ha fomentado y se ha consolidado en ciertos lugares hasta en política. Sin embargo, en el espiritismo no es así. El Evangelio es de diferente manera. Y en esta oportunidad nosotros hablamos de un Evangelio que tiene gratitud en sí mismo. ¿Cómo se presenta esto? Muy bien, empezaremos revisando nuestro libro que nos orienta sobre el Evangelio, que es según el espiritismo. En el capítulo número 5, en el ítem 6 al 10, habla de causas anteriores de las aflicciones. Él nos instruye sobre cómo son las dos formas de vicisitudes de la vida y debemos de darnos cuenta que es importante distinguir entre su causa en la vida presente y las causas en esta propia vida. O sea, cuando hablamos de las aflicciones, de mis problemas, de lo que usted y yo tenemos todos los días, porque aparte de vivir, aparte de querer hacer un progreso material, importante es el progreso espiritual. Sin embargo, ambos progresos se ven en conflicto por las aflicciones que todos tenemos. La pregunta es, ¿usted cree que hay un solo ser en esta vida que no tiene aflicciones en la vida? La respuesta es no. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué tenemos aflicciones? Y si tenemos aflicciones necesariamente, entonces, ¿por qué es esta razón? El Evangelio nos ilustra al respecto de las causas que son creadas por nosotros mismos en esta vida, de situaciones que nosotros complicamos y además de eso tenemos situaciones que vienen de vidas previas. Hay personas que cuando comienzan a leer filosofía, todo le echan la culpa a la vida anterior. Sin embargo, nosotros estamos claros que son muchos de nuestros problemas, de nuestros errores, de nuestras conductas, las que hacen que nosotros tengamos realmente aflicciones. Algunas aflicciones que, por ejemplo, son de causa actual, es la ambición. ¿Cuántos hermanos, cuántos humanos caen por su propia culpa? Cuando hablo no solo de la ambición, hablo de cualquier situación. Nosotros tenemos 5, 7 hogares, no es por otra culpa de la reencarnación, es por nuestras acciones en esta propia reencarnación, ya que nosotros pudimos haber tenido un solo hogar.
Entonces, muchas personas tenemos las características de no tener previsiones y nosotros al final somos víctimas de esa falta de previsión, que también incluye el orgullo y la propia ambición, como mostramos en esta forma. Entonces, nosotros cuando reencarnamos, rompemos un orden. ¿Y por qué lo rompemos? ¿Por qué permite Dios que yo rompa las situaciones? Porque ese es el objetivo final de nuestra reencarnación. Venirnos a hacer una prueba. Por eso es que anteriormente se decía que esta tierra era un mundo de regeneración y pruebas. Eran pruebas para saber si nosotros podemos manejar aquello que tenemos cierta tendencia reencarnatoria y de regeneración porque uno puede tomar una decisión que puede ayudar a que estas pruebas no sean iguales. Entonces, importante, existe el mal proceder de cada uno de nosotros, pero esto se limita a nuestros deseos, a nuestras inquietudes. ¿Qué es lo que usted desea? Usted puede oír 1000 conferencias espíritas, usted puede ir a mucha cantidad de reuniones religiosas, usted puede ser un religioso hasta fanático, pero usted tiene ciertas condiciones que cambian. Por eso es que cuando alguien manifiesta conducta inadecuada y dice, ay, mire, él es un religioso y no sigue, no es la religión la mala, somos nosotros los religiosos los que actuamos mal y esto está demostrado en esta situación. Entonces la pregunta es, ¿hay justicia en las aflicciones? Si nosotros nos ponemos como en la banca, como nosotros apreciamos en la imagen, nosotros diríamos que Jesús, que Dios, quien usted crea que es, lo envió hacia acá, que nos envía a sufrir. Sin embargo, ¿cuántas uniones desgraciadas pueden resultar de un cálculo de interés en base a la vanidad? Hablo de una pareja. Si yo me uní con mi esposa por la vanidad, más que por alguna razón que viene del corazón, nosotros tenemos vidas de chuchos y gatos, decimos en Guatemala. Tendremos problemas injustificados que después de muchos años pues paran en divorcios a edades muy grandes. Estas disensiones funestas, estas disputas, se evitan con la moderación y con disminuir la susceptibilidad. Si nosotros reencarnatoriamente deberíamos de tener una pareja, por ejemplo, asumimos ese papel, es cuando más nosotros tenemos que ser más condescendientes, más razonables, más amorosos. Los hogares se forman del amor, pero no del amor sexual, no del amor de la carne, sino que del amor verdadero. Entonces, cada prueba que nosotros tenemos en esta vida nos lleva y nos trae un mensaje de vida. Las enfermedades, las dolencias, quedan impregnadas muchas veces por exceso en todo género. Usted padece de gastritis, probablemente porque usted no tiene límite en la escogencia de sus alimentos que puede serle mejor. Padecemos de obesidad, padecemos de la presión, de la diabetes, que tiene que ver con excesos en cierto nivel, exceso de enojos, exceso de cuidado inadecuado de su salud, desvelos, todo nos lleva a esto. Entonces, la tribulación, tenemos que darnos cuenta que hay que atenderla, pero que es muy importante que a pesar de los problemas que podemos tener en la vida, siempre va a haber un descanso a las tribulaciones, a los problemas. Y debemos de entender que cualquier problema que ya sea de origen material, moral, sentimental o de salud, va a tener un bien a recibir después que pasa esto. Lo podemos ver cuando los padres son infelices con sus hijos porque no combatieron desde el principio ciertas tendencias. Ahora ya tenemos hasta en línea consejos en el Facebook cuando tratamos de ver cosas buenas, porque si hablamos solo de la vida de la gente está lleno, si hablamos de vicios está lleno de imágenes, pero cuando hablamos de consejos, usted lo puede encontrar en línea. ¿Qué no debemos de hacer como padres
para que nuestros hijos sean violentos, para que nuestros hijos no nos pierdan el respeto. Hay un sinnúmero. Sin embargo, eso queda muy bien claro, que aunque un hijo sea como una rosa con muchas espinas, en el dolor acontece el auxilio de Dios. Y esto es verdaderamente los mensajes del Evangelio. Así entonces, en el capítulo número 14, en el ítem número 9, nos dice, la ingratitud es uno de los frutos más directos del egoísmo. Y esta fotografía, pues, la ponemos acá, porque la ingratitud no es afuera. De hecho, en Guatemala, para las personas que de otros países nos ven, hay un dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa. En la calle la persona es un dulce, hasta cambia la voz. ¿Cómo está usted? Qué alegre verlo. Fíjese que pasó tal cosa. No se preocupe, aquí se resuelve. Y la persona da media vuelta y entra a su casa y dice, yo vengo enojado, tal fulano me quedó mal. Y ahora pues falta esto, falta aquello. Hay una ingratitud. Y esos frutos son directos del egoísmo y no se presentan solo en esa forma. Por eso tenemos violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un mal moral que viene no solo de esta reencarnación, de otras reencarnaciones. Nosotros lo seguimos cultivando acá y las personas dicen, ¿será que en algún lugar no hay violencia intrafamiliar? No existe. En todo el mundo y Latinoamérica, lastimosamente, es así. Entonces, el espíritu lleva consigo las pasiones y las virtudes. O sea, se terminan las aflicciones cuando yo me muero. Ejemplo, me voy a suicidar. No, cuando yo desencarno por la enfermedad, porque ya es momento, etcétera. ¿Qué es lo que nos llevamos? Nos llevamos el carro, nos llevamos los títulos, nos llevamos las casas. ¿Qué nos llevamos? Y si yo no tengo nada más que mi ropa, ni la ropa nos llevamos. Entonces, nos orienta el Evangelio sobre el espíritu que lleva consigo las pasiones y las virtudes inherentes a nuestra propia naturaleza y a esa perfección en el espacio que permanece estacionaria cuando nosotros no lo hacemos. Así nos lo enseñaba San Agustín en una comunicación en París en 1862, en el propio libro del Evangelio según el Espiritismo, cuando dice, cuando dejas la tierra, el espíritu lleva consigo las pasiones o las virtudes, subraye, virtudes inherentes a su naturaleza, que podría permanecer muy estacionario en el nivel y en la franja que hemos tenido, y por así decirlo, perdimos el año, perdimos la reencarnación, hasta que nosotros realmente nosotros deseemos recibir la luz. Segundo momento en que el Evangelio nos dice, tus deseos. Nuestros deseos son los que incrementan nuestras imperfecciones, pero nuestros deseos son también lo que nos ayuda a recibir la luz. Entonces, dentro de estas virtudes, dentro de estos problemas, nosotros encontramos que nuestras propias formas de ser a veces tienen odios. Hoy no estamos hablando de los demás, estoy hablando de mí mismo, porque dentro de mí mismo puede estar esa enfermedad moral que es el odio. Aquí tenemos una opinión que no es de alguien espírita, Martin Luther King. El odio ha sido la causa de muchos de los problemas del mundo, pero hasta la fecha no ha solucionado ningún problema el odio. Vemos ejemplo, ahorita estamos en un nuevo problema entre los hermanos de dos diferentes religiones, los judíos, los musulmanes, y es el odio el centro de este conflicto. Y aunque allá se dice que ahí está el origen del cristianismo, hasta los cristianos se están disminuyendo, porque los pocos que hay en el área palestina, pues están desencarnando. Entonces, hay espíritus que vienen violentos y insaciables de tener deseos de venganza. Muchos de ellos están entre nosotros, muchos de ellos están dentro de nuestra familia. Y entonces es por eso que en la familia es donde tiene que empezarse a cultivar y empieza la maravillosa forma de transformación que Dios nos permite en naturaleza. Sin embargo,
el espiritismo viene como una buena nueva a darnos y a decirnos que es imprescindible que nosotros moldeemos a nosotros mismos primeramente y después enseñar el camino, el ejemplo a los demás que conviven con nosotros en esta eterna caravana de reencarnación en nuestro hogar para que vayan dejando las ideas violentas, las ideas de odio, donde realmente al final hay funestas consecuencias de las pasiones que a cada uno de nosotros traemos de nuestra reencarnación. ¿Se imagina usted cómo sería de que usted está pero loco por tener un hijo y usted no sabe quién viene como espíritu a reencarnar en su hijo? Puede ser su propio enemigo. Entonces la lección que nos dice el Evangelio, he ahí el por qué el espiritismo es útil. El espiritismo nos dice que nosotros tenemos una energía que nos hace movilizarnos, que cuando está encarnada se llama alma y cuando está desencarnada se llama espíritu, que nosotros somos espíritus que venimos de nuestro más allá, de la patria espiritual, de nuestro hogar, y hemos venido a esta tierra por un momento a poder tener pruebas, para poder tener la oportunidad, o sea, es valioso estar en esta tierra. Pero cuando nosotros entendemos que esa oportunidad que nos da los diferentes problemas de la vida es para que nosotros vayamos siendo realmente ejemplo de muchas personas, el camino del bien. Entonces, que estos problemas no se conviertan en pasiones y que no logra que las personas tomemos resoluciones buenas. Entonces, debemos de comprender que para llegar a Dios, uno solo tiene una forma. Se llama caridad. Nuestra escuela se llama Luz y Caridad. Luz de la que hemos estado hablando y caridad que la queremos expresar. Entonces, ¿para quién es la luz? Para nuestra familia, para nosotros y por supuesto para nuestros enemigos. ¿Para quién es la caridad? La caridad comienza por casa y la caridad comienza más que por casa, por usted mismo. ¿Cuánto se ama? ¿Cuánto se quiere? Y si usted se quiere a esta persona que está usted viéndose ante un espejo, la pregunta es, ¿cuántas de las acciones que hace usted diariamente es en favor de su bienestar? Usted piensa cómo hacer otra casa, usted piensa cómo comprar otro televisor, usted piensa cómo comprar otro par de zapatos, usted se crea objetivos. El materialismo nos enseña 10 formas de triunfar en la vida. Piensa en sus metas muy bien. La meta del día de hoy, que esta escuela, Luz y Caridad, se permite sugerirle, es usted mismo. Para dirigirse a Dios como una escalera, como se nos ha vendido, solo existe una, la caridad. Mas no es la caridad que debe únicamente olvidar las ofensas y las injurias. No hay caridad con odio en el corazón y sin perdón. Eso es sumamente importante. Yo puedo venir y empezar a regalar todos mis bienes, pero si yo tengo odio en mi corazón, si yo no tengo perdón, toda esa caridad que hasta tal vez la publiqué en internet con una foto que no se debe de hacer, no es de útil de nada. Tiene que ser con el verdadero amor. Así entonces, nosotros encontramos un instrumento, fíjese bien, un instrumento que nos ayuda todos los días, aparte de hacer el evangelio en el hogar, un instrumento de cómo el evangelio se convierte en una gratitud y es a través de las oraciones espíritas. En el final del evangelio, según el espiritismo, está la colección de oraciones espíritas. En ella existe algo que es bellísimo en el Evangelio. Es para pedir, corregir un defecto. Pregunto, todo el mundo se acerca a una religión, a un lugar, a alguien que lo pueda ayudar y le dice, por favor, ayúdeme. Yo quiero que usted ore por mí porque tengo conflicto, porque mi niño no tiene salud, porque mi esposo no tiene trabajo, porque mi esposa se porta mal conmigo.
Todos pedimos cosas así, pero la pregunta es, ¿cuándo hago una oración para pedir que yo mismo me tenga que corregir? Son los malos instintos que cada uno de nosotros traemos. Fíjese bien, ninguno de los que hemos venido a la tierra hemos venido faltos de una situación que deba de modificarse. Entonces, no es que seamos malos. Esos malos instintos resultan de la imperfección de nuestro propio espíritu. Entonces vamos entendiendo de dónde venimos. Venimos de un mundo espiritual en el cual ya tuvimos reencarnaciones previas. ¿Qué estamos haciendo aquí? En el día de hoy que estamos viviendo en esta materia, nosotros estamos día a día para poder aprender, analizar, integrar y poder enfrentarnos a los problemas que nosotros hemos traído de nuestra vida previa. O sea, nosotros tenemos algunos malos instintos, pero eso se debe a la imperfección de nuestro propio espíritu, a la organización incluso de nuestra propia cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado a la exacta necesidad, no a gusto de nosotros. Yo pudiera decir, mire, yo quiero tener otra imagen, yo quiero ser un morenito, o yo quiero ser una persona blanca de ojos verdes, pero no, mis facies que tengo hoy, usted me conoce de la forma como soy, son las que mi espíritu necesitaban, las características genéticas, las características incluso de las enfermedades, si voy a padecer de la presión, del infarto, de convulsiones, de autismo, si voy a padecer de obesidad, son parte de nosotros mismos. Entonces, es importante que el hombre sienta que nosotros tenemos toda la responsabilidad. La responsabilidad de nuestra vida es indelegable. Yo no puedo culpar a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi esposa, a mis hijos, de nuestra conducta. Todos nosotros tejemos como que estamos haciendo crochet, estamos haciendo una piececita de tela con nuestros pensamientos, nosotros nos vamos creando. Entonces, así como es en las cosas de imperfección, también depende de nuestra mejoría. Pues todo aquello que se halla en el gozo de nuestras facultades con relación a otras cosas, nosotros tenemos algo fascinante, se llama libertad. El Evangelio, el prefacio de la oración nos orienta una de las condiciones que más nos da el espiritismo, la libertad de hacer o no hacer, que es la voluntad de lo que nosotros tenemos, que se llama el libre albedrío, el libre albedrío. Así entonces, para practicar el bien, de nada más precisa sino querer. Capítulo número 15, ítem 10, capítulo número 19, ítem 12 del Evangelio según el espiritismo. Así entonces, él dice muy claramente, fuera de la caridad no hay salvación. Es una máxima que trasciende, pero que es una gratitud, porque es un acto de gratitud el que tenemos que hacer a través de la caridad. Entonces, si nosotros no estamos en ese contexto, estamos cerrando nuestros destinos ante los hombres, ante la tierra y ante obviamente el cielo, si es que nosotros queremos verlo así como lo dice este capítulo. Porque este es un estandarte de vivir en paz. La persona que da amor, que da caridad, no importa dónde esté, incluso en medio de los peores criminales, va a vivir en paz. Entonces, nosotros tenemos que llevar esa gracia delante de Dios. En el capítulo 19, en el ítem número 12, donde habla de la fe transporta montañas, pareciera una de las cosas imposibles. Por ejemplo, en la pandemia, alguien dice, si la fe transporta montañas, yo tengo fe que la persona que yo quiero se va a curar y eso sí transporta montaña porque la fe no lo logra. Porque en el caso específico de la pandemia,
nosotros tenemos que tomar en cuenta que si a nosotros nos da, es porque está en una necesidad poder pasar esa lección. Esa lección a través de la enfermedad muy fuerte, si nos da únicamente anosmia o falta de el olfato, o nos da únicamente un poquito de dolor de cuerpo, pues nos previene y nos dice, yo no quiero volver a tener eso, y si me deja secuelas cerebrales, con mayor razón. Sin embargo, hay gente que está viendo que se mueren los familiares y andan sin la mascarilla y sin tanta cosa. Entonces, la fe es humana y también tiene característica divina, o sea, la fe tiene que ser puesta de aquí hacia allá. Yo no puedo venir y hacer como una vacuna y colocarle a usted fe. No. La fe está introducida en nosotros, viene en nuestro espíritu y la gente dice, viene en la genética. Muchas veces encontramos hijos de un asesino y una persona trabajadora del sexo que no tienen nada de moral, que viven su vida en una nube de oscuridad, de maldad, y de repente encontramos que salen hijos que no beben, que no delinquen, que no son violentos, hijos que tienen una conducta impecable y que además son unas maravillosas personas. ¿Qué pasó ahí? Evidentemente, la evolución espiritual está presente, pero la fe viene ahí introducida también. Hay niños que traen una fe muy, muy especial, que nos enseña incluso cuando nosotros en el Evangelio, en el hogar, le pedimos a un niño, por favor, tú puedes hacer la oración. Y nosotros nos quedamos muy calladitos, atentos. ¿Qué va a decir el niño? Probablemente el niño va a decir 7, 8 oraciones. Pero cuando nosotros entendemos su mensaje, podemos determinar que es mucho más caritativo, con mucho más perdón, con muchas más condiciones que lo que somos nosotros. Hay niños que los regañemos, que les llamamos la atención, que insistimos en disciplinarnos a nuestro gusto y nuestra forma. Y el niño, aparte de que trata de defenderse, dice, sí, está bien, gracias. Nos da lección si es que nosotros dejamos hacer eso. Entonces, todas las personas que estamos encarnados, todos los hombres, espíritus que estamos encarnados, que hayan en el bien, que se persuaden de esa fuerza que en sí traemos, que nosotros la manejamos por propia voluntad y la ponemos en servicio, en realidad llamarán un prodigio a esta condición. Vemos como el Evangelio a través del instrumento que es la oración nos permite la gratitud. Tenemos también para pedir la fuerza de resistir una tentación, porque si nosotros, si bien es cierto, venimos a expiar aquí, a probarnos, hay veces que no podemos resistir esa tentación. Entonces tenemos una oración para pedir por ese defecto. Tenemos que identificar nuestros defectos. Entonces le rogamos a Dios que por favor nos ayude a que dejemos de ser celosos, a que dejemos de ser odiosos, que dejemos de ser de esta manera. Pero hay veces que nosotros tenemos muchos conflictos en la vida y no nos resistimos a actuar de una forma violenta, de una forma particular o un vicio, por ejemplo, moral. Entonces, la oración se torna y se vuelve un instrumento para que nosotros cambiemos, para que nosotros seamos diferentes, para que seamos personas de bien. Reconocer que tenemos pensamientos malos cuando nosotros nos alejamos de la caridad. Esto constituye realmente la base de una verdadera moral. Cuando usted identifica, no, yo no le voy a hacer a mi hijo algo que yo no quiero, yo no le voy a hacer a mi cuñado algo que no quiero, yo no le voy a hacer unas palabras a mi suegra, a mi suegro, que a mí no me gustaría que me hicieran eso. Entonces, ahí comienza la verdadera moral. Cuando nosotros alejamos nuestro orgullo, la vanidad, el egoísmo, nosotros empezamos una realización del amor e inducimos a otros a hacer cosas que quieran hacerlo diferente. Entonces, ya con estas dos oraciones que pedimos y que damos gracias, nos enfrentamos a las aflicciones de la vida.
Podemos pedir a Dios favores terrenos y Él nos los puede conceder cuando Él tenga un fin útil. O sea, Dios, yo quiero realmente un vehículo, pero puede ser que nosotros no necesitemos eso para nuestra evolución, pero puede ser que ese vehículo sea necesario para hacer algo que es útil, no para los demás, imagínense, porque hay personas que decimos, no, yo no voy a comprar el carro para andar como que soy taxista o como bus, no, yo voy a usar para mis necesidades. Dios en su infinita sabiduría y conocimiento de cómo es que nuestra vida transcurre, logra saber si es factible o no. Mas la utilidad de las cosas siempre cambia desde nuestro punto de vista como de nuestras creencias de qué es necesario y no es necesario. Dentro de las causas actuales de las aflicciones que nosotros tenemos consecuencias. Normalmente vivimos consecuencias que en la doctrina espírita le llamamos expiación, para aprender la diferencia entre el mal y el bien. Entonces, yo le diría, el mal que nosotros creemos que tenemos en nuestra vida, los problemas que hemos tenido, algunos de ellos han sido posibles porque lo ha permitido Dios. La respuesta es sí. Si nos da cáncer, lo permite Dios. Claro que sí. Dios permite la guerra, por supuesto, la permite. Pero es que mire qué desastre, qué problemas, qué dolor la permite para ver si las personas involucradas cambian y se dan cuenta que dejando la guerra obtienen la paz y el amor entre los pueblos. Entonces, para aprender la diferencia entre el bien y el mal, es necesario tener las aflicciones para generar bienestar en la sociedad, pero también puede generar prejuicios y no solo nosotros mismos tenemos esta situación, sino que también nosotros tenemos las consecuencias de los males sociales. Ejemplo, sociedades donde todo el mundo está vacunado y sociedades como la nuestra, que ni gotas de vacunas tenemos, mientras que hay sociedades que ni siquiera esas gotas tienen también. Un espectro muy grande en nuestra vida mundial. El capítulo número 27, en el hito número 6, el Evangelio nos menciona, Dios accede a ciertos pedidos, sí, sin perturbar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto. Quiero decir que es cierto que hablamos de milagros, pero Él no va a cambiar algo que tiene ya leyes creadas por sí mismo. ¿Cuáles son las leyes divinas? Aquellas que nosotros no podemos cambiar. El momento de la muerte, el revivir una persona. Los médicos, nosotros lo que hacemos no es resucitar, es reanimar los órganos. Cuando es factible dentro de esa ley de conjunto. Entonces, mucha gente se pelea con su religión, con Dios, con su creencia, porque no le es concedido sus pedidos. Vean ustedes la belleza del Evangelio cuando nos orienta claramente que Dios accede a ciertos pedidos y si accede, va de acuerdo a las leyes que Él mismo ha dejado, que están subordinadas siempre a esa anuencia de la bondad. Por eso, Allan Kardec hablaba sobre la eficacia de la oración y dice que las leyes naturales e inmutables, más de ahí, crecen todas las circunstancias de la vida que están sometidas a la fatalidad y es posible que Dios acceda definitivamente. ¿Y por qué no? El Evangelio nos enseña la gratitud, la acción de gracias por un favor obtenido. Yo le pregunto, ¿cuántos favores usted ha obtenido de Dios en lo que usted tiene de vida en este momento? Yo le puedo decir que yo no me alcanzaría el tiempo para darle gracias a Dios de lo que he sido beneficiado por Dios. Es entonces en las cosas más insignificantes, en las cosas que probablemente no voy a dar gracias porque tengo una casa de 3 pisos, no. El amor, el afecto,
las condiciones de oportunidad de trabajo, las condiciones de oportunidad de progreso, no solo espiritual, sino material, que influyen en el destino del hombre, fácilmente olvida ese bien. Nosotros cuando estamos mal oramos a Dios en cada momento, pero cuando estamos felices, también tenemos que orar. Y tenemos que orar con esa intensidad, tenemos que orar con esa fe de agradecimiento, porque mucho de lo que pasa a diario en su vida, como en la mía, es casi esa palabra que se llama milagro. No puedo creerlo. ¿Cómo fue que hubo esta oportunidad? ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo fue que te encontré? ¿Cómo fue que esta persona dijo y me favoreció? Esos pequeños detalles deben de ser agradecidos por esos favores obtenidos. Todas las noches debemos de elevar a Dios nuestra alma y debemos recordar en nuestro íntimo los favores que Él nos hace durante el día y agradecernos siempre. Que su último pensamiento antes de entregarnos al sueño sea el agradecimiento. Es un momento muy hermoso en el cual nosotros dejaremos por un momento el estado de conciencia, nuestro perispíritu se mantendrá y nuestros movimientos van a quedar únicamente dados por la espontaneidad de nuestras funciones vitales y de nuestra acción periespiritual. Entonces, tenemos que testimoniar esta gratitud. Entonces, hay que dirigir nuestro pensamiento, atribuyéndole ese beneficio sin que interrumpamos nuestro trabajo diario. ¿Debemos de considerar los beneficios de Dios únicamente en las cosas materiales? La respuesta es no. Tenemos beneficios morales, sentimentales, beneficios de muchas características que incluso nosotros desconocemos cómo Él actúa. Entonces, quien desea una verdadera felicidad, dice alguien que lo tenemos en alta estima en la Escuela Luz Caridad, es el doctor Becerra de Meneses, quien es nuestro espíritu protector en la Casa Espírita de Acción Social. Y él nos dice, quien desea la verdadera felicidad ha de improvisar la felicidad de los otros. Es algo que nosotros no debemos de perder. Usted no se tiene que cansar de ser bueno. Usted no tiene que dejar de ser buena persona. Si la persona es malagradecida, no sea malagradecido con otros. Dice, yo ya me cansé de ser bueno, yo ya no más, y ahí que la gente mire cómo sale. Probablemente es bueno que usted se desconecte un par de días del Facebook, de la gente, porque su mente está muy aletargada con muchos pensamientos insanos. Pero en el fondo, usted tiene que permanecer buscando esa felicidad, procurar el consuelo. Para encontrarla, nosotros deberemos confrontar a las personas. Tenemos que ayudar a los más desdichados de esta especie humana. Entonces, lo dice muy claro el Evangelio. Bienaventurados los mansos y pacíficos. Es increíblemente que agradeciendo mi Dios por el buen pensamiento que fui inspirado. Fíjese bien, cuando se le ocurran aquellas ideas fenomenales que son buenas para todo el mundo, no es que inteligente soy yo, no es que solo yo pueda hacerlo. Claro, somos partícipes, pero también debemos de dar el crédito a Dios de ese pensamiento que fuimos inspirados, de ese impulso espontáneo que nos hace atribuir a Dios en todo lo bueno que nos sucede. Y da también una cosa muy importante, un testimonio de acto de reconocimiento y de humildad. La humildad no es que otra persona diga, ay, sí, el señor que está hablando ahí es humilde. No, tenemos que serlo realmente. Y esto es la simpatía y la benevolencia que tenemos de los buenos espíritus. Entre más relación tengamos con nuestros espíritus que están al lado nuestro, tenemos que cultivar buenos espíritus. Esto es como ir en el vehículo, estar en la casa haciendo oficio y usted quiere oír música de marimba. Pregunto,
¿Habrán espíritus que le gusta la marimba? Por supuesto que sí, son espíritus afines a usted, a su pensamiento, o quiere oír otro tipo de música. Todos somos afines, así como la música tiene afinidad de pensamientos, los espíritus tienen afinidad con nosotros. Pregunta, la gente llega y dice, mire, yo siento las malas vibras, yo quiero que usted haga oración, yo quiero que usted haga algo para mí, para que estas vibras cambien. Entonces tiene que cambiar usted. ¿Quiere que lo ayudemos? Perfecto. Agarre una escoba y no solo barra el cuarto donde usted vive, sino que barra sus pensamientos. Cambie sus pensamientos. Entonces, cuando nosotros vamos en esa forma y decimos que somos bienaventurados, los mansos y pacíficos, porque es el mejor camino. En el capítulo número 27, en el ítem 7, habla en general el hombre apenas ve el presente. Y esa es una cosa interesante. Nosotros tenemos un presente. Debemos de orar. Debemos de ver el sufrimiento como una utilidad para la felicidad de nuestro propio espíritu. Dios nos dejará sufrir, por supuesto, como un cirujano deja a un enfermo, sufra los dolores de la operación que le traerá la cura. ¿Cuántos no nos han operado, nos ha dolido? Pero después estamos mucho mejor. En el capítulo número 27, en el ítem 8, se tiene como fe exclamar, gracias, mi Dios, por la idea que me inspiraste y por la fuerza que me diste. Cuando estamos en aquellos caminos que ya consultamos con medio mundo, con el abogado, con el doctor, con el ingeniero, con quien sea. Consulté con la vecina, consulté con mi esposa, consulté con quien usted quiera, consulté hasta con mi enemigo y no sé qué hacer. Y de repente llega la solución. Es ahí esta exclamación. Gracias, Dios, por la idea que me inspiraste y por supuesto, la idea nos da la fuerza, nos da el camino correcto por donde seguir. Si en vez de la izquierda, o acaso admirablemente hicimos un acto que nadie pensaba, y entonces nosotros decimos, qué listo soy yo. Mire, yo encontré la solución. No, hay participación también. Entonces la acción de gracias por haber escapado de un peligro. ¿Acaso nosotros no vivimos peligros todos los días? En todos los países, en todas las situaciones, peligros de diferente manera. Entonces, Johanna de Ángeles nos dice, cuando las dificultades amenazan tu equilibrio, fíjese bien que ya decidimos cambiar, luego decidimos tener amor y perdón, y después decimos, vamos a tener como las células, homeostasis, es una palabra médica que nos dice que tiene que haber equilibrio. Usted no puede tener más sal en su cuerpo o más agua, tiene que estar en el equilibrio correcto. Cuando nosotros vemos que las dificultades amenazan nuestro equilibrio mental, nuestro equilibrio moral, nuestro equilibrio espiritual, utilicemos la oración. La oración es el medicamento eficaz para todas las dolencias del alma. Entonces, una escuela espírita, un centro espírita, es útil a la sociedad, porque es como un hospital, donde llegamos los enfermos del alma y encontramos en la convivencia espiritual con los hermanos, en las instrucciones, encontramos el medicamento que es para nosotros. No va a venir un espíritu a decir, usted tiene que hacer esto, no. Nos da las pautas, como cuando vamos al psicólogo. El psicólogo nos escucha, nos orienta y nos da tips para que nosotros podamos hacer un insight de lo que nosotros necesitamos para cambiar psicológicamente. En las escuelas espíritas tenemos esa cualidad a través del amor. ¿Y por qué no dar las gracias por un beneficio concedido a otra persona? Quien se halla en el dominio por el egoísmo, ¿cree usted que se puede regocijar con el bien? La respuesta es no. Pero los que ya queremos cambiar de egoístas a no egoístas, nosotros vamos a querer el bien y vamos a agradecer incluso el bien que le acontece al vecino y no ser como la vecina que está viendo a través de la ventana y que no la miren y hace un poquito la cortina a un lado y se le están retorciendo los intestinos porque el vecino compró una nueva refrigeradora y ella no puede comprarse una nueva refrigeradora. No, al revés. Yo observo, veo que están llevando
una nueva refrigeradora y le digo, Dios, gracias, porque esa familia tendrá más comodidad. Gracias por esa oportunidad que le estás dando. Entonces, los buenos espíritus realmente hacen que el efecto de bondad sea una transmisión del pensamiento a Dios. Cuando usted está agradeciendo por un enemigo, el que se está beneficiando más es usted. Entonces, ser bueno es interesante y nos decía alguien que estuvo muchas veces en nuestra escuela, Alipio González, ser bueno y hacer cosas buenas es un buen negocio, porque es usted el beneficiado. Así entonces, pedir por nuestros enemigos, ¿quién nos lo enseñó? Nuestro Maestro Jesús. Él nos enseñó exactamente cómo deberíamos de interpretar la oración. ¿Y qué fue lo que nos enseñó Jesús? Jesús nos dijo, amad a vuestros enemigos. Amar a las personas que son buenas con nosotros. Es muy fácil. Amar a las personas que viven con nosotros también es fácil. Pero increíblemente, a veces no lo hacemos. Esta máxima de amar a nuestros enemigos es sublime en caridad y en caridad cristiana. Por eso los espíritas tenemos que practicar una caridad cristiana. Mucha gente me dice, mire, ustedes los espíritas son cristianos. Por supuesto que lo somos, porque nuestra caridad tiene que tener ese apellido. Un apellido cristiano no es caridad de venir y regalar. Tiene que llevar el factor de la emoción. Si usted agarra una moneda y se la da a una persona en la calle, pero casi como que ni quiere usted dársela y antes que le toque la mano, suelta la moneda y retira la mano rápidamente, usted no está haciendo una caridad cristiana. Mejor bríndele una sonrisa. Claro está, en este mundo tan dificultoso ahora, usted no puede andar sonriendo y te relacionándose con mucha gente, es peligroso. Por eso es que la caridad es difícil. Hacer el mal es muy fácil. Hacer la caridad como debe ser es dificultoso. Entonces, nosotros tenemos que hacer amigos a través de la caridad. Estas palabras que nos dejó Jesús nos recomienda que olvidemos las ofensas, que perdonemos el mal que nos han hecho y que apaguemos con el bien ese mal, devolver bien por el mal que nos han hecho, para ver si tenemos el merecimiento ante los ojos de Dios, que es la mejor manera de proceder. Chico Javier nos dice, si Jesús nos recomendó amar a los enemigos, imaginemos con qué inmenso amor nos compete amar a aquellos que nos ofrecen el corazón. ¿Cómo es eso que aquella persona que me pone la comida, que aquella persona que cuida de mí, en lugar de amor yo le doy palo? No, si el amor al prójimo constituye realmente la caridad, amar a los enemigos, es la sublime aplicación de este principio, cuanto esto es realmente una virtud. Caemos a la palabra virtud, subrayado. ¿Sí? La gratitud es una virtud. El perdón es una gratitud. Entonces, el perdonar es una imposición a cada hora, en todo instante. Aprender así a convertir el mal que nos hacen en un bien que nosotros podemos hacer. Fíjense, el mal que nos hacen lo transformaremos y lo vamos a ofrecer. Entonces, capítulo número 12, ítem 4. Si no, nosotros tenemos estas pruebas. Nosotros tenemos que utilizar estas pruebas como instrumento. Ahora estoy enfermo y estoy allá con todos los que tienen COVID. Muchos de nosotros no iremos por sí mismos a dar caridad allá adentro, pero si yo estoy enfermo, puedo tener una persona aquí, puedo tener otra persona allá. Este se está muriendo, este tiene miedo de morirse. Entonces puedo hacer una oración porque ni siquiera me está escuchando, pero también puedo darle fortaleza a la persona que cree que va a llegar aquí. Muchos han pasado por la lección del COVID dentro de una institución hospitalaria y no cambiaron, mas otros sí cambiaron, porque ese es el objetivo
de esta transformación. Entonces, no desear mal a nuestros enemigos es solamente caritativo. Eso es una cosa que no puedo dejar de decir hoy. Y Mahatma Gandhi nos dijo, si nosotros seguimos ojo por ojo, diente por diente, el mundo acabará ciego y sin dientes. O sea, eso no va a resolver, como dijo Martin Luther King. Nosotros tenemos que hacerlo. Lo mencionó Mahatma Gandhi, lo dice escrito el capítulo número 12, ítem 7. Y en el mismo capítulo 12, ítem 8, dice, mi reino no es de este mundo. Solamente la vida, la fe en la vida futura es la justicia de Dios. La justicia de Dios es en ese momento. Yo me he comportado mal con mi padre, él murió triste porque yo me comporté mal. ¿Dónde está la justicia si él ya falleció y yo aquí estoy feliz disfrutando de sus bienes? Estoy olvidando quién es quien me dio la vida y los recursos para vivir. Es en la próxima reencarnación donde será la diferencia. He ahí la justicia de Dios. Puede entonces darnos estas palabras, las fuerzas para soportar con paciencia los golpes que son dados a nuestra vida, a nuestros intereses, a nuestro amor propio. Entonces, nosotros no debemos de velar por la justicia terrena, debemos de velar por la justicia divina. Este día quiero permitirme, en ocasión del 4º aniversario de la desencarnación de mi hijo, que hizo su trascendencia espiritual, unas palabras, y esta conferencia se la dedico a él, ya que él pues siguió el evangelio de la gratitud. Nosotros deseamos una luz resplandeciente. Conciencia viviente, sé que estás aquí. Nuestra mente te habla. Nuestro corazón te escucha. Pero nuestra alma conoce que fuiste llamado a tu misión espiritual, a esa parte. Y a ustedes, trabajadores espíritas, gracias. Gracias porque ustedes esparcen este conocimiento de amor que está incluido en el Evangelio según el Espiritismo, en la doctrina. Y si yo soy trabajador espírita, también tengo que tener gratitud de agradecer a Dios por esa gloriosa tarea, la oportunidad que nos dio de conocer el espiritismo, de entenderlo y de poder transformar a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, principalmente aquello que nos confió. El conocimiento libertador, el conocimiento de justicia, el conocimiento de amor, el conocimiento de perdón, el conocimiento que nos va a hacer diferente. El Evangelio, según el Espiritismo, es una obra que tiene que estar siendo leída constantemente en el seno del hogar, en el seno de toda sociedad, para su transformación, pero no para ponerle un yugo al ser humano. Es para despertarlo y para que haya luz para todos. Eternamente agradecido con ustedes por haberme permitido compartir la gratitud del Evangelio. Primero que nada, agradeciendo a nuestro Padre Celestial esa oportunidad que tuvimos a bien este tema importante, preciso, puntual, y que enfoca todo el resumen que hemos trabajado en este ciclo de conferencias dedicado al aniversario del libro Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. En esta oportunidad, mis hermanos, cabe resaltar mucho el tema de la gratitud, en el tema en el cual nosotros debemos de agradecer siempre, principalmente las oportunidades, circunstancias, pruebas e inclusive esas faltas que nosotros en algún momento tenemos y que nos ayudan a seguir adelante en el progreso, tanto moral como intelectual. Esa gratitud, mis hermanos, que nos va a identificar y tener a bien ese sentimiento que cada uno de nosotros va a surtir efecto, ese amor trascendental que cada uno de nosotros va adquiriendo, va sintiendo, pero lo más importante va expresando hacia las demás personas, tanto encarnados como desencarnados. Durante la plática tuvimos a bien el tema de las oraciones. Cabe resaltar
muy puntual y muy precisa esa situación. Cuando tenemos esa prueba del virus, no queremos volver a repetir esa situación. Sin embargo, durante esa oportunidad también tenemos de conocernos a nosotros mismos y tener esa oportunidad de dar el agradecimiento, porque en muchas circunstancias somos malagradecidos y no damos las gracias por la salud física que nos da Padre Celestial. No sabemos valorar las situaciones y oportunidades que se nos dan y sobre todo ese tiempo en el cual nosotros decimos, es que tengo miedo de morirme, pero ¿será miedo a morir o miedo a que propiamente no aproveché el tiempo material y estoy expuesto a regresar al mundo espiritual? Ahí es en donde existe esa ambigüedad, porque miedo a la muerte, mis hermanos, como estudiantes de la doctrina espírita no lo debemos de tener. Y como estudiantes de la doctrina espírita tampoco debemos de inculcarle miedo a la humanidad. Ay, es que pobrecito se va a morir, va a regresar, ¿no? Debemos de dar ese confortamiento a través de las palabras, consejos y sobre todo el buen pensamiento a través de una oración. Entonces, mis hermanos, como parte también muy personal y muy sentimental, el recordar y más que todo el recordar, el poner en práctica las ejemplificaciones, tareas y sobre todo el sentir de nuestro hermano Emanuel, quien hace 4 años materialmente regresó al mundo espiritual, pero que ese legado y ese trabajo espírita que el doctor Edwin Bravo nos deja reflejado en pantalla a través de la gratitud. Y ese es el agradecimiento que primero que nada en lo personal tengo con Padre Celestial, el mundo espiritual que me ha dado la oportunidad de estar aquí trabajando, al, la Junta Directiva Material Espiritual de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, que ha confiado y me ha dado la responsabilidad de estar trabajando a través de esta plataforma virtual, porque si estuviéramos en actividades presenciales, ahorita estuviéramos terminando ya rumbo a los pases fluídicos, en fin, ya es una cadena más donde participan más personas, pero ante esta actividad soy el agradecido por tener esa responsabilidad. Cabe resaltar que muchos dirán, ay, pero es que ¿por qué Marvin? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero ahí sí que gracias a Dios y a la oportunidad que me han dado, los días que están estas actividades se cambia completamente la rutina que uno tiene materialmente, pero que a través de las guías espirituales me han dado y ahí mencionan que es una hora material a que uno dedica propiamente, pero más que dedicarla, mis hermanos, es el sentir ese amor y ese trabajo para dar la divulgación de esta doctrina como tal. Entonces, doctor, en lo personal le agradezco mucho la oportunidad de acompañarnos en esta noche y culminar este ciclo de conferencias dedicado al libro del Evangelio según el Espiritismo, en el cual tenemos muchos mensajes de agradecimiento de diferentes partes de América, en la cual le agradecen mucho el trabajo de la exposición de esta noche y no me queda más que mencionarle el agradecimiento nuevamente a cada uno de los que están aquí presentes, tanto materiales como espirituales. Y no sé, doctor, si tiene algún último comentario. Gracias, decirle a todos realmente que nos tenemos que aprovechar la oportunidad que nos están dando en este momento. El sobrevivir, los sobrevivientes de la pandemia, tenemos mucho trabajo por hacer, porque los que han sido llamados a volver a la patria espiritual probablemente ya culminaron su tarea, pero nosotros tenemos que aprender a ser cada vez más tolerantes, más colaboradores, tener la empatía que las personas indican. Pero en el fondo no es ni siquiera eso, es el amor que Jesús nos dejó en cada uno de los espíritus. Gracias a todos y feliz noche. Entonces, mis hermanos, con esto culminamos en esta noche y los esperamos para el siguiente miércoles, que ya tenemos agendado el trabajo, que esto continúa, mis hermanos, y los esperamos para las siguientes transmisiones. La mejor de las noches para cada uno de ustedes.